El reloj de la pared marcaba las 3:15. Emma Chen estaba sentada tranquilamente en la silla de plástico duro afuera de la oficina de la directora Martínez. Sus pequeñas manos sostenían un papel arrugado. Era su examen de matemáticas, el que había empezado todos los problemas. Emma tenía 12 años. Había estado en la escuela primaria Lincoln solo 3 meses. Antes de esta escuela, había otras 6. Se mudaba mucho porque vivía en hogares de acogida. Cuando las familias de acogida cambiaban, las escuelas también cambiaban. El pasillo estaba vacío ahora. Todos los demás niños se habían ido a casa en los autobuses amarillos. Emma podía oír sus voces cada vez más bajas a medida que se alejaban del edificio. Deseaba poder ir con ellos, pero tenía que esperar allí. La señora Peterson pasó caminando. Era la profesora de matemáticas de Emma. La señora Peterson miró a Emma, pero no sonrió. Negó con la cabeza y siguió caminando. Emma sintió que le dolía el estómago. Sabía lo que pensaba la señora Peterson. Todos pensaban lo mismo. Todos pensaban que Emma era una tramposa. Todo empezó hace 2 semanas. El Estado les dio un gran examen de matemáticas a todos los niños inteligentes. Se llamaba la prueba clasificatoria para la competencia de matemáticas. Solo los mejores estudiantes de cada escuela podían hacerlo. Emma se sorprendió cuando la señora Peterson le dijo que podía hacerlo. Emma no era como los demás niños inteligentes. No levantaba la mano en clase. No mostraba sus respuestas. Se sentaba en la última fila y se quedaba callada. Los demás niños llevaban ropa elegante y mochilas nuevas. Emma llevaba ropa de la caja de donaciones. Su mochila tenía la cremallera rota. Pero a Emma le encantaban las matemáticas. Le encantaban los números, los problemas y encontrar las respuestas. Por la noche, cuando su familia de acogida veía la televisión, Emma se iba a su habitación. Trabajaba en problemas de matemáticas con libros de la biblioteca, libros viejos con páginas amarillas y tapas rotas. Aprendió por sí misma cosas que no estaban en sus libros de texto. Llegó el día del gran examen. Emma se sentó en su escritorio con un lápiz afilado. Miró el primer problema. Era de fracciones. Fácil. El segundo problema era de porcentajes. También fácil. Siguió adelante. Problema tras problema. Emma sabía las respuestas. Su lápiz se movía rápido por el papel. No se detuvo a pensar mucho. Los números simplemente tenían sentido para ella. Siempre lo tenían. Algunos problemas eran más difíciles. Eran sobre cosas que nunca había aprendido en clase, pero Emma las había leído en los libros de la biblioteca. Los había practicado sola en su habitación, así que también los resolvió. Cuando se acabó el tiempo, Emma dejó el lápiz. Se sintió bien. Las matemáticas siempre la hacían sentir bien. Era lo único que se mantenía igual sin importar a qué escuela fuera. Los números eran iguales en todas partes. 2 semanas después, llegaron los resultados. Emma obtuvo una puntuación perfecta, 100%. Todas las respuestas eran correctas. La señora Peterson llamó a Emma a su escritorio después de clase. Emma le dijo, «Tenemos que hablar sobre tu examen». Emma se sintió confundida. ¿Tuvo algún problema? La señora Peterson frunció el ceño. Emma, este examen fue muy difícil. Los estudiantes de preparatoria tienen problemas con algunos de estos problemas. Tú respondiste todas las preguntas correctamente. Eso parece muy inusual. El corazón de Emma empezó a latir con fuerza. Estudié mucho. ¿Dónde estudiaste estas cosas? No las hemos aprendido en nuestra clase. Emma quería contarle sobre los libros de la biblioteca, sobre la noche que pasó resolviendo problemas sola. Pero la señora Peterson tenía cara de enojo. Emma se quedó callada. Creo que necesitas ver al director Martínez. La señora Peterson dijo que eso fue ayer. Hoy, Emma estaba sentada en la oficina del director. El director Martínez era un hombre alto de cabello canoso. Vestía un traje oscuro y zapatos brillantes. Su voz era profunda y seria. Emma, dijo,
He estado mirando los resultados de tu examen. Emma asintió, pero no dijo nada. Una calificación perfecta es muy rara. De hecho, ningún estudiante de nuestra escuela ha obtenido una calificación perfecta en este examen. Emma seguía sin decir nada. El director Martínez se inclinó hacia adelante en su gran sillón de cuero. Emma, tengo que preguntarte algo importante. ¿Alguien te ayudó con este examen? No, señor, dijo Emma en voz baja. ¿Viste las respuestas de alguien más? No, señor. ¿Trajiste notas o libros al aula? No, señor. La voz de Emma se hacía cada vez más baja. El director Martínez suspiró. Emma, me cuesta creer que una estudiante recién llegada a nuestra escuela pudiera obtener tan buenas calificaciones en un examen tan difícil. Especialmente una estudiante con tus antecedentes. Emma sabía a qué se refería con tus antecedentes. Se refería a hogares de acogida. Se refería a mudarse de escuela. Se refería a ser pobre y diferente. Quiero creerte, continuó el director Martínez. Pero tengo que pensar en lo que es mejor para todos nuestros estudiantes. Hacer trampa es un problema grave. Si hiciste trampa, otros estudiantes podrían pensar que también deberían hacerlo. Emma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No hice trampa. El problema es que no puedo probar que no hiciste trampa ni que sí. Así que he tomado una decisión. Abrió una carpeta en su escritorio. Te voy a cambiar de programa. Es para estudiantes que necesitan más ayuda con sus tareas escolares. Emma se quedó boquiabierta. Pero, soy buena en matemáticas. Si eres realmente buena en matemáticas, te irá bien en cualquier programa. El director Martínez sacó unos papeles. La señora Johnson será tu nueva profesora. Trabaja con estudiantes con problemas de aprendizaje. Empezarás mañana. Emma miró los papeles. Su nombre ya estaba escrito. El director Martínez ya había tomado una decisión antes de hablar con ella. ¿Puedo irme ya?, preguntó Emma. Sí, pero Emma, quiero que pienses en decir la verdad. Si hiciste trampa, será mejor que lo admitas ahora. Emma se levantó lentamente. Dije la verdad. Salió de la oficina y recorrió el largo pasillo. Sus pasos resonaron en el suelo brillante. En su casillero, empezó a guardar sus cosas en una caja de cartón. La caja antes guardaba papel de fotocopia. Ahora guardaría sus libros, lápices y las pocas cosas que le pertenecían. Otros estudiantes pasaron. Susurraban y señalaban. Todos sabían lo de Emma y el examen. Todos. Pensaban que era una tramposa. En una escuela pequeña, la noticia corrió como la pólvora. No puedo creer que pensara que podía engañar a todos, susurró una niña. Mi mamá dice que los niños de acogida a menudo tienen problemas con las mentiras, dijo otra. Emma fingió no oírlas. Siguió empacando sus cosas. Guardó su cuaderno de matemáticas. Guardó sus lápices. Guardó el libro de la biblioteca que estaba leyendo. Era sobre matemáticas avanzadas. Mañana, se sentaría en un aula diferente. Trabajaría en problemas sencillos que había aprendido años atrás. Estaría con estudiantes que tenían dificultades con las matemáticas básicas. Todos sabrían que estaba allí porque pensaban que era una tramposa. Emma cerró la caja de cartón. La recogió y echó a caminar hacia la puerta. Detrás de ella, podía oír más susurros, más estudiantes hablando de la chica que intentó hacer trampa para llegar a la cima. Pero Emma sabía la verdad. No había hecho trampa. Simplemente era buena en matemáticas. Realmente muy buena, mejor de lo que nadie se imaginaba. El problema era que nadie la creía. Emma caminó lentamente hacia la puerta principal de la escuela. La caja de cartón le pesaba en los brazos. Dentro había todas sus cosas de la escuela. Mañana las llevaría a un nuevo aula, un aula para estudiantes que necesitaban ayuda con matemáticas fáciles. Estaba casi en la puerta cuando oyó una voz detrás de ella. Emma, espera. Se dio la vuelta. El director Martínez caminaba hacia ella.
Sus zapatos relucientes resonaban en el suelo. Su rostro parecía serio, como siempre. «Vuelve a mi oficina un minuto», dijo. Emma no quería volver. Quería irse y no volver nunca a esta escuela. Pero cuando el director te dice que hagas algo, tienes que hacerlo. Lo siguió por el pasillo. Sus pasos eran silenciosos. Los suyos, fuertes. Otros profesores miraban desde sus aulas al pasar. Emma sentía que todos la miraban. En su oficina, el director Martínez cerró la puerta. Emma estaba de pie cerca de la puerta, todavía con su caja en la mano. No se sentó. Quería estar lista para irse rápido. El director Martínez se dirigió a su gran escritorio. Abrió un cajón y sacó unos papeles. Los papeles parecían diferentes a los trabajos escolares habituales. Tenían muchos números y símbolos extraños. Emma, dijo, he estado pensando en lo que dijiste sobre no hacer trampa. Emma no dijo nada. Solo esperó. He decidido darte una oportunidad más para que demuestres lo que vales. Levantó los papeles. Estos son problemas de matemáticas. Problemas de matemáticas muy difíciles. Mucho más difíciles que el examen que hiciste. Emma miró los papeles. Incluso desde lejos, pudo ver que no eran como las matemáticas normales de la escuela. Tenían letras mezcladas con números. Tenían símbolos que reconoció de los libros de su biblioteca. Si realmente no hiciste trampa, continuó el director Martínez, entonces deberías poder resolver estos problemas aquí mismo, ahora mismo, mientras yo te observaba. Emma sintió que su corazón latía rápido de nuevo, pero esta vez no era de miedo. Era de emoción. Esos problemas parecían interesantes. Parecían rompecabezas que quería resolver. Si no puedes resolverlos, dijo el director Martínez, entonces sabré que hiciste trampa en el examen. Irás al programa de recuperación y ahí se acabó. Rodeó su escritorio y se acercó más a Emma. Pero si puedes resolverlos, sabré que decías la verdad. Puedes quedarte en el programa regular. Emma volvió a mirar los papeles. ¿Qué tipo de matemáticas es? Se llama cálculo. Son matemáticas que aprenden los estudiantes de secundaria. Algunos universitarios tienen dificultades con ellas. Emma sabía de cálculo. Lo había leído en los libros de la biblioteca. Había practicado algunos problemas de cálculo a altas horas de la noche en su habitación. Era más difícil que las matemáticas regulares, pero también más interesante. El director Martínez se sentó en su silla. Bueno, ¿quieres intentarlo? Emma pensó un momento. Si decía que no, él pensaría que tenía miedo porque había hecho trampa. Si decía que sí y no podía resolver los problemas, él también pensaría que había hecho trampa. Pero si decía que sí y resolvía los problemas, tal vez se lo creería. Ella. Sí, dijo en voz baja. Lo intentaré. El director Martínez pareció sorprendido. Había esperado que dijera que no. Había esperado que admitiera que había hecho trampa en lugar de intentar resolver problemas de matemáticas de nivel universitario. ¿Estás segura?, preguntó. Sí, señaló una silla cerca de su escritorio. Siéntate. Emma dejó su caja de cartón en el suelo y se sentó en la silla. El director Martínez le dio los papeles y un lápiz. Había 5 problemas en los papeles. Emma miró el primer problema. Se trataba de hallar la derivada de una función. Había leído sobre derivadas en su libro de la biblioteca. Se trataba de lo rápido que cambian las cosas. El segundo problema era sobre integración. Era como las derivadas, pero al revés. El tercer problema era más complicado. Tenía trigonometría mezclada con cálculo. Emma estaba emocionada. Estos problemas eran como rompecabezas. Rompecabezas difíciles, pero del tipo que disfrutaba. Puedes empezar cuando estés listo, dijo el director Martínez. Se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Su rostro decía que no creía que ella pudiera hacerlo. Emma tomó el lápiz. Empezó a trabajar en el primer problema. Al principio, su mano se movía lentamente.
Tenía que pensar cuidadosamente cada paso, pero luego recordó lo que había leído en su libro de la biblioteca. Recordó haber practicado problemas similares. Su lápiz empezó a moverse más rápido. El director Martínez la observó atentamente. Esperaba que pareciera confundida. Esperaba que se diera por vencida rápidamente. En cambio, Emma parecía concentrada. Parecía que sabía lo que hacía. Emma terminó el primer problema y pasó al segundo. Este trataba sobre hallar el área bajo una curva. También había leído sobre esto. Hizo un pequeño dibujo para ayudarse a pensar en el problema. El director Martínez se inclinó hacia adelante. No podía ver exactamente lo que Emma estaba escribiendo, pero podía ver su lápiz moviéndose constantemente por el papel. No parecía atascada. No parecía confundida. Emma trabajó en el tercer problema. Este era más difícil. Le tomó más tiempo pensarlo, pero después de unos minutos, volvió a escribir. El director Martínez empezó a sentirse incómodo. Cuando le dio a Emma estos problemas, estaba seguro de que no sería capaz de resolverlos. Estaba seguro de que admitiría que había hecho trampa en lugar de avergonzarse intentándolo. Pero Emma no se rendía. Trabajaba con constancia en los problemas. Y, por lo que él podía ver, su trabajo parecía organizado y meticuloso. Emma terminó el cuarto problema y miró el quinto. Este problema era el más difícil de todos. Combinaba varios tipos de cálculo. Incluso algunos estudiantes universitarios tendrían dificultades con él. Emma se quedó mirando el problema un buen rato. El director Martínez pensó que finalmente se había atascado. Pero entonces Emma esbozó una pequeña sonrisa. Lo había resuelto. Su lápiz se movió por el papel. Escribió ecuaciones y dibujó pequeños diagramas. Trabajó durante 10 minutos más. Finalmente, dejó el lápiz. Terminé, dijo en voz baja. El director Martínez la miró fijamente. No podía creerlo. Esta niña de 12 años, que llevaba solo 3 meses en su escuela, afirmaba que acababa de resolver problemas de matemáticas de nivel universitario. ¿Seguro que ya terminaste?, preguntó. Sí, tomó los papeles. Le temblaban las manos. Miró el trabajo de Emma. El primer problema estaba correcto. También el segundo, el tercero y el cuarto. Miró el quinto. No solo era correcto, sino que Emma lo había resuelto de una forma más clara y sencilla que la que él había aprendido. El director Martínez se quedó boquiabierto. Miró a Emma, luego volvió a los papeles, y luego a Emma otra vez. Esto no era posible. Un niño de acogida de 12 años no podía resolver problemas de cálculo mejor que los estudiantes de secundaria. Pero la prueba estaba ahí delante, escrita con la letra cuidadosa de Emma. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Emma bajó la mirada hacia sus manos. ¿De los libros de la biblioteca? ¿Libros en la biblioteca? Sí, me gustan las matemáticas, así que leo libros de matemáticas. Practico ejercicios por la noche. El director Martínez sintió algo extraño en el pecho. Podría haber sido vergüenza o sorpresa. O ambas. Emma, dijo lentamente. Creo que cometí un error. Emma miró al director Martínez. Su rostro había cambiado. La mirada de enojo y duda había desaparecido. Ahora parecía confundido y sorprendido. Emma, dijo, necesito entender algo. ¿Resolviste todos estos ejercicios correctamente? Emma asintió, pero no dijo nada. No estaba segura de si eran buenas o malas noticias. El director Martínez se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana y miró afuera. Los autobuses escolares ya no estaban. El patio estaba vacío. Estos ejercicios, dijo, sin dejar de mirar por la ventana, son de un libro de texto universitario. Mi hija los está estudiando ahora mismo. Tiene 18 años y está en su primer año de universidad. Se giró para mirar a Emma. Tiene problemas con este tipo de problemas. Necesita la ayuda de su profesora y de otros alumnos. Emma sintió miedo.
Quizás había hecho algo mal. Quizás no se suponía que supiera resolver problemas universitarios. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Perdón? ¿Por qué lo sientes? No sé si se suponía que debía poder resolverlos. El director Martínez regresó a su escritorio. Se sentó y volvió a mirar los papeles. Emma, ¿entiendes lo que significa esto? Emma negó con la cabeza. Significa que no solo eres buena en matemáticas. Eres excepcionalmente buena en matemáticas, mejor que la mayoría de los adultos. Tomó uno de los papeles. Este problema, el número 5. ¿Sabes que hay 3 maneras diferentes de resolverlo? Emma asintió. Sí, usé el método de sustitución porque me pareció más rápido. El director Martínez la miró fijamente. ¿Conoces diferentes métodos? El libro de la biblioteca mostraba varias maneras de resolver problemas de integración. Algunas maneras funcionan mejor para diferentes tipos de problemas. El director Martínez se sintió mareado. Esta no era una conversación normal de un niño de 12 años. Esta era el tipo de conversación que podría tener con un profesor universitario. Emma, ¿puedes contarme más sobre estos libros de la biblioteca? Emma volvió a mirarse las manos. Siempre bajaba la mirada cuando los adultos le hacían preguntas. Los niños de acogida aprendieron a tener cuidado de no hablar demasiado. Me gusta leer sobre matemáticas, dijo. La biblioteca tiene libros de texto viejos que la gente donó. Los saco prestados y los leo por la noche. ¿Qué tipo de libros de texto? Álgebra, geometría, trigonometría, cálculo. También algunos de física e ingeniería. El director Martínez sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Lees libros de física? Solo las partes de matemáticas. Las historias de física son más difíciles de entender sin hacer experimentos. Miró a Emma un buen rato. Una chica tranquila con ropa donada hablaba de física como si fuera un pasatiempo. Emma, necesito preguntarte algo importante. Cuando hiciste ese examen estatal de matemáticas, ¿de verdad no hiciste trampa? No, señor. No hice trampa. ¿Y aprendiste todo eso de los libros de la biblioteca? Sí, señor. ¿Y practicando problemas? El director Martínez se sintió mal. Había acusado a esta niña brillante de hacer trampa. Había estado a punto de ponerla en un programa de recuperación para estudiantes con problemas de aprendizaje. Emma, te debo una disculpa. Emma levantó la vista, sorprendida. Los adultos no suelen disculparse con los niños de acogida. Me equivoqué al dudar de ti. Me equivoqué al acusarte de hacer trampa. Se levantó de nuevo y rodeó su escritorio. Emma, ¿sabes qué es la educación para superdotados? Emma negó con la cabeza. Es un programa especial para estudiantes que aprenden mucho más rápido que otros estudiantes. Estudiantes que pueden entender cosas difíciles que otros niños de su edad no pueden entender. Emma esperó a que continuara. Creo que deberías estar en nuestro programa para superdotados, no en un programa de recuperación. Emma se sintió confundida. ¿Pero qué hay de las trampas? No hubo trampas. Simplemente eres increíblemente inteligente. El director Martínez fue a su archivador y sacó una carpeta gruesa. Esta es información sobre nuestro programa para superdotados. Los estudiantes de este programa trabajan en problemas más difíciles. Aprenden cosas que las clases regulares no enseñan. Abrió la carpeta y le mostró a Emma unos papeles. Mira estos problemas de matemáticas. Emma miró los papeles. Los problemas eran más difíciles que las matemáticas normales de la escuela, pero mucho más fáciles que los problemas de cálculo que acababa de resolver. Estos parecen fáciles, dijo sin pensar. El director Martínez casi sonrió. Emma, estos problemas son para nuestros estudiantes de matemáticas más avanzados. Estudiantes que se consideran muy inteligentes. Emma se sintió avergonzada. Lo siento. No quise decir que fueran demasiado fáciles. No lo sientas. El hecho de que te parezcan fáciles me dice algo muy importante. Volvió a sentarse y miró a Emma con seriedad. Emma,
Creo que eres lo que llamamos superdotada para las matemáticas. Eso significa que tienes un talento especial para entender las matemáticas y los números. Emma nunca había oído a nadie decir que tenía talento para nada. Los niños de acogida solían oír hablar de sus problemas, no de sus talentos. ¿En serio?, preguntó en voz baja. ¿En serio? Emma, ¿cuánto tiempo llevas leyendo esos libros de la biblioteca? Emma pensó un momento. Desde los 9 años, creo que quizá 8. Así que has estado aprendiendo matemáticas avanzadas por tu cuenta durante 3 o 4 años. Sí, señor. El director Martínez negó con la cabeza con asombro. Emma, la mayoría de los estudiantes no aprenden cálculo hasta los 17 o 18 años. Lo aprendiste sola a los 9 años. Emma no supo qué decir. ¿Puedo hacerte otra pregunta?, dijo el director Martínez. Emma asintió. ¿Por qué no le contaste a la señora Peterson sobre los libros de la biblioteca? ¿Por qué no le explicaste cómo aprendiste estas cosas? Emma bajó la mirada de nuevo. Se supone que los niños de acogida no son más inteligentes que otros niños. Incomoda a la gente. El director Martínez sintió esa sensación de malestar en el estómago de nuevo. ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo, pero lo aprendí. Cuando eres demasiado diferente, la gente no te quiere. Cuando no tienes una familia de verdad, necesitas que la gente te quiera. La voz de Emma era muy baja ahora. Es más fácil estar callado y no presumir. Entonces la gente no pregunta por qué sabes. Cosas que no saben. El director Martínez ahora lo entendía. Emma había estado ocultando su inteligencia para encajar. Había estado fingiendo ser promedio para que la gente no pensara que era rara o diferente. Que Emma sea inteligente no es algo que ocultar. Es algo de lo que estar orgullosa. Emma lo miró. Pero la gente piensa que los niños inteligentes son raros. Algunos podrían pensar eso. Pero la gente adecuada, la gente buena, pensará que ser inteligente es maravilloso. Se inclinó hacia adelante en su silla. Emma, quiero ayudarte a usar tu don. Quiero ayudarte a aprender aún más matemáticas y ciencias. Por primera vez desde que Emma estaba en su oficina, sonrió levemente. ¿En serio? ¿En serio? Pero primero, necesito corregir el error que cometí. El director Martínez cogió el teléfono de su escritorio. Marcó un número. Señora Peterson, soy el director Martínez. ¿Puede venir a mi oficina, por favor? ¿Y puede traer a la señora Johnson con usted? Colgó el teléfono y miró a Emma. Necesito contarles a tus profesores lo que aprendí hoy. Emma se puso nerviosa otra vez. ¿Vas a decirles que puedo hacer cálculo? ¿Te parece bien? Emma lo pensó. Estaba cansada de esconderse. Estaba cansada de fingir ser normal cuando no lo era en absoluto. Sí, dijo. Está bien. Unos minutos después, la señora Peterson y la señora Johnson llamaron a la puerta. Pasen, llamó el director Martínez. Los dos profesores entraron en la oficina. Vieron a Emma sentada en la silla con los exámenes de matemáticas delante. ¿Qué pasa?, le preguntó la señora Peterson al director. Martínez recogió los exámenes con el trabajo de Emma. Emma acababa de resolver 5 problemas de cálculo de nivel universitario. Correctamente. La señora Peterson se quedó boquiabierta. La señora Johnson miró a Emma como si nunca la hubiera visto. Eso es imposible. La señora Peterson dijo que yo también pensaba eso. El director Martínez respondió, pero la prueba está aquí. Les mostró el trabajo de Emma. Ambas maestras miraron los papeles con atención. No entiendo, dijo la señora Johnson. Estos problemas son mucho más difíciles que cualquier cosa que enseñemos. Emma se los enseñó a sí misma, explicó la directora Martínez. Lleva años leyendo libros de matemáticas avanzados de la biblioteca. La señora Peterson miró a Emma con nuevos ojos. Emma, ¿es cierto? Emma asintió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Emma volvió a mirarse las manos. No pensé que me creerías.
La directora Martínez volvió a sentirse avergonzada. Emma había tenido razón al no pensar que los adultos le creerían. Él tampoco la había creído. Bueno, dijo, ahora te creemos. La señora Peterson y la señora Johnson estaban en la oficina de la directora Martínez, mirando los papeles que tenían en las manos. Leyeron los ejercicios de cálculo de Emma una y otra vez. Esto no puede ser real, susurró la señora Peterson. Emma volvió a asustarse. Tal vez las maestras pensaron que también había hecho trampa en estos problemas. El director Martínez vio la preocupación en el rostro de Emma. Emma, ¿te importaría mostrarles a las SRAs? Peterson y Johnson cómo resolviste uno de estos problemas? Emma miró a las maestras. Ambas parecían sorprendidas y confundidas. ¿Cuál problema?, preguntó Emma en voz baja. El director Martínez señaló el problema número 3. Se trataba de encontrar la tasa de cambio. Emma se levantó y caminó hacia la pizarra en la pared. Tomó un marcador con manos temblorosas. No tienes que hacer esto si no quieres, dijo el director Martínez con suavidad. Emma lo miró. Está bien. Quiero mostrarles. Se volvió hacia la pizarra y comenzó a escribir. Primero, escribió el problema exactamente como aparecía en el papel. Este problema nos pide que encontremos qué tan rápido cambia algo, dijo. Su voz era baja, pero se hizo más fuerte a medida que continuaba. Las SRAs. Peterson y Johnson observaban en silencio. Emma dibujó una pequeña gráfica en la pizarra. Cuando queremos saber qué tan rápido cambia algo, usamos derivadas. Empezó a escribir ecuaciones. Su marcador se movía suavemente por la pizarra. Primero, usamos la regla de la potencia, explicó Emma. Cuando tenemos x a la cuarta potencia, la derivada es 4 asterisco x a la tercera potencia. La señora Johnson abrió mucho los ojos. Enseñó a estudiantes de educación especial. Nunca había escuchado a un niño de 12 años hablar sobre reglas de potencia y derivadas. Emma siguió escribiendo. Pero este problema también tiene una función seno. Para las funciones signo, usamos una regla diferente. Escribió más ecuaciones. Cada paso era claro y organizado. La derivada de seno x es coseno x. Emma continuó. Así que combinamos la regla de la potencia y la regla trigonométrica usando la regla del producto. La señora Peterson no podía creer lo que estaba oyendo. Emma no solo estaba resolviendo el problema, lo estaba enseñando. Como una profesora, Emma trabajó constantemente durante varios minutos. Explicó cada paso mientras escribía. Cuando terminó, se giró para mirar a los adultos. La respuesta está aquí, dijo, señalando la ecuación final en la pizarra. El director Martínez miró el trabajo. Coincidía exactamente con lo que Emma había escrito. Pero más que eso, Emma había demostrado que realmente entendía lo que hacía. Emma, dijo la señora Peterson lentamente. ¿Dónde aprendiste sobre seno y coina? En un libro de trigonometría de la biblioteca y la regla de la potencia. En un libro de cálculo. La señora Johnson negó con la cabeza. Emma, ¿sabes que la mayoría de los estudiantes no aprenden trigonometría hasta los 16 años? Emma pareció sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Y el cálculo se suele enseñar a los 18 años. Emma se sintió confundida, pero los libros estaban en la biblioteca. Cualquiera puede sacarlos prestados. Que cualquiera pueda sacarlos no significa que cualquiera pueda entenderlos, explicó la directora Martínez. La señora Peterson se acercó a la pizarra. Estudió el trabajo de Emma con atención. Emma, esta explicación es más clara que la forma en que aprendí cálculo en la universidad. Emma no supo qué decir. La señora Johnson permaneció en silencio un buen rato. Finalmente, habló. Directora Martínez, creo que hemos cometido un terrible error. Todos la miraron. Este niño no debería estar en educación especial. Ni siquiera debería estar en educación regular. Señaló la pizarra. Este niño está estudiando a un nivel universitario.
Quizás superior. El director Martínez asintió lentamente. Eso es lo que empiezo a entender. Se acercó a su escritorio y cogió el expediente de Emma. Emma, ¿puedo preguntarte sobre tus escuelas anteriores? Emma se sintió nerviosa de nuevo. ¿Qué hay de ellas? ¿Alguno de tus profesores notó que eras buena en matemáticas? Emma pensó un momento. Algunos profesores decían que era buena en matemáticas, pero nunca estuve mucho tiempo en una misma escuela. ¿Cuánto tiempo fue tu estancia más larga en una misma escuela? Creo que 8 meses. La señora Peterson se sintió triste. Emma, a los profesores les lleva tiempo comprender realmente lo que los estudiantes pueden hacer. Si cambiabas de escuela constantemente, nadie tenía tiempo suficiente para ver lo especial que eres. Emma bajó la mirada. No me gusta cambiar de escuela. Estoy segura de que a ti no, dijo el director Martínez con suavidad. Abrió el expediente de Emma y leyó unos papeles. Aquí dice que varios profesores notaron que estabas por encima del promedio en matemáticas, pero nadie se dio cuenta de cuánto. La señora Johnson seguía mirando la pizarra. Emma, ¿puedes resolver problemas aún más difíciles que este? Emma se encogió de hombros. No lo sé. Solo he leído los libros que tiene la biblioteca. ¿Cuál es el libro de matemáticas más difícil que has leído? Emma pensó detenidamente. Había un libro sobre ecuaciones diferenciales. Era bastante difícil. Los 3 adultos miraron fijamente a Emma. Ecuaciones diferenciales, dijo la señora Peterson con voz débil. Sí, se trata de ecuaciones con derivadas. El director Martínez se dejó caer pesadamente en su silla. Emma, las ecuaciones diferenciales se enseñan a los estudiantes universitarios en su 3er o 4.º año. Emma parecía preocupada. ¿Hice algo mal al leer sobre ellas? No, dijeron los 3 adultos al mismo tiempo. No hiciste nada malo, dijo rápidamente el director Martínez. Solo nos sorprende porque sabes cosas que la mayoría de los adultos desconocen. La señora Peterson regresó a la silla y se sentó. Parecía cansada. Director Martínez, necesito disculparme. ¿Por qué? Cuando Emma obtuvo esa puntuación perfecta en el examen estatal, debería haberme emocionado. En cambio, desconfié. Miró a Emma. Emma, lo siento. No creí en ti. Emma no sabía qué decir. Los adultos no solían disculparse con ella. La señora Johnson asintió. Yo también lo siento, Emma. Estaba lista para ponerte en un programa para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Pero deberías estar en un programa para estudiantes que aprenden más rápido que nadie. El director Martínez se levantó y se acercó a la ventana de nuevo. Emma, necesito preguntarte algo importante. Emma esperó. ¿Te gusta aprender cosas nuevas? Sí, señor. Me encanta aprender. ¿Te interesaría trabajar en problemas aún más difíciles? Aprender cosas que la mayoría de los niños de tu edad nunca aprenden. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿En serio? ¿Podría hacer eso? Creo que sí, pero significaría grandes cambios. Se giró para mirarla. Trabajarías con diferentes profesores. Incluso podrías trabajar con profesores de la universidad. Emma no podía creer lo que estaba oyendo. Los profesores universitarios trabajarían conmigo. Emma, ya estás haciendo trabajo de nivel universitario. Creo que los profesores universitarios estarían muy interesados en conocerte. La señora Peterson se puso de pie. Director Martínez, ¿qué hay de la competencia estatal de matemáticas? ¿Qué hay de ella? La puntuación perfecta de Emma. Se ganó el derecho a competir en las finales estatales. El director Martínez sonrió por primera vez ese día. Tienes toda la razón. Miró a Emma. Emma, en 2 semanas hay una gran competencia de matemáticas. Estudiantes de todo el estado estarán allí. Los ganadores obtienen becas para la universidad. Emma se sintió emocionada y asustada al mismo tiempo. ¿De verdad me permitirían competir? No solo permitido. Te ganaste tu lugar con esa puntuación perfecta. La señora Johnson meneaba la cabeza con asombro.
Hace unas horas, pensábamos que Emma era una tramposa. Ahora sabemos que podría ser la estudiante más inteligente de todo el estado. El director Martínez recogió los papeles que habían causado tantos problemas. El examen original de Emma. Resultados. Emma, te debo más que una disculpa. Casi cometió el mayor error de mi carrera. Levantó los papeles. Este examen me hizo sospechar. Este examen me hizo pensar que hiciste trampa. Este examen no fue demasiado difícil para ti. Fue demasiado fácil. Emma sonrió un poco. Fue bastante fácil. Emma, creo que la competencia estatal también será fácil para ti. La señora Peterson recogió los problemas de cálculo del escritorio de la directora Martínez. ¿Puedo quedármelos? ¿Por qué? Porque algún día, cuando la gente no crea que una niña de 12 años pueda hacer cálculo, quiero mostrarles la prueba. Miró a Emma con un nuevo respeto. Emma, vas a hacer cosas increíbles con tu vida. Emma sintió algo que nunca antes había sentido. Se sintió orgullosa de ser inteligente. Se sintió emocionada por aprender. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella. Gracias, susurró. La directora Martínez se acercó a la caja de cartón que aún estaba en el suelo. Las pertenencias de Emma todavía estaban empaquetadas dentro. Emma, no necesitarás esta caja. ¿Yo no? No, porque no te vas a ningún lado. Te quedarás aquí en la escuela primaria Lincoln y te ayudaremos a aprender todo lo que quieras aprender. Emma sintió lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de felicidad. Esa noche, el director Martínez se quedó hasta tarde en su oficina. La escuela estaba vacía y silenciosa. Emma se había ido a casa con su familia de acogida, y los maestros se habían ido a casa con sus familias. Pero el director Martínez no podía irse todavía. Se sentó en su escritorio con el expediente de Emma abierto frente a él. Por primera vez, leyó cada página con atención. Emma Chen había nacido en San Francisco. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 4 años. No tenía otros familiares que pudieran cuidarla. El director Martínez se sintió triste al leer esto. Emma había estado sola en el mundo desde muy pequeña. El expediente mostraba que Emma había vivido en 7 hogares de acogida diferentes en 8 años. Algunas familias de acogida no podían la manejaron. Otros se mudaron o tuvieron cambios en sus vidas. Una familia devolvió a Emma al estado porque decían que era demasiado callada y extraña. El director Martínez negó con la cabeza. Ahora entendía por qué Emma era callada. Había aprendido que ser diferente hacía que las familias no la quisieran. Siguió leyendo. Emma había asistido a 8 escuelas diferentes. Cada vez que cambiaba de hogar de acogida, también cambiaba de escuela. En la escuela primaria Washington, la maestra de primer grado de Emma escribió: Emma es muy buena con los números. Puede sumar y restar mejor que la mayoría de los alumnos de segundo grado. En la escuela primaria Roosevelt, su maestra de segundo grado escribió: Emma termina sus tareas de matemáticas muy rápido. Parece aburrida durante las clases de matemáticas. En la escuela primaria Jefferson, su maestra de tercer grado escribió: Emma hace preguntas de matemáticas que no puedo responder. Podría ser superdotada. El director Martínez dejó de leer por un momento. 3 maestros diferentes habían notado que Emma era especial, pero antes de que nadie pudiera ayudarla, se había cambiado de escuela. Continuó leyendo el expediente. En la primaria Lincoln, la maestra de cuarto grado de Emma escribió: Emma es tranquila, pero muy inteligente. Termina todas sus tareas temprano y luego lee los libros de la biblioteca. En la primaria Kennedy, su maestra de quinto grado escribió: Emma conoce conceptos matemáticos que aún no le hemos enseñado. Podría beneficiarse de la colocación avanzada. En la primaria Adams, su maestra de sexto grado escribió: Emma es claramente superdotada en matemáticas. Recomiendo que se presente al programa para superdotados de inmediato. Pero Emma solo llevaba 2 meses en la primaria Adams cuando se mudó de nuevo.
El director Martínez se sintió mal. Durante años, los maestros habían intentado convencer a la gente de que Emma era superdotada, pero el sistema de acogida la trasladaba constantemente antes de que alguien pudiera ayudarla. Tomó otro documento del archivo. Era un informe de la familia de acogida actual de Emma, los Johnson, que el señor y la señora Johnson escribieron. Emma es una buena niña. Es tranquila y no causa problemas. Pasa la mayor parte del tiempo leyendo libros de la biblioteca. No entendemos los libros de matemáticas que trae a casa, pero parece disfrutarlos. También escribieron, Emma no habla mucho de la escuela. Cuando le preguntamos sobre su día, suele decir que estuvo bien y se va a su habitación a leer. El director Martínez entendía ahora por qué Emma no hablaba de la escuela. Había aprendido que hablar de ser inteligente hacía que los adultos sospecharan o se sintieran incómodos. Encontró otro documento en el archivo. Era una evaluación psicológica que se le había realizado cuando Emma tenía 9 años. El psicólogo escribió, Emma muestra signos de alta inteligencia, particularmente en razonamiento lógico y pensamiento matemático. Sin embargo, se resiste a demostrar sus habilidades. Esto puede deberse a los frecuentes cambios en su situación de vida. El psicólogo también escribió, Emma ha desarrollado estrategias de afrontamiento para integrarse con otros niños. Parece estar ocultando sus verdaderas capacidades para evitar sobresalir. El director Martínez dejó el documento a un lado. Se frotó los ojos. Emma se había estado protegiendo fingiendo ser promedio. Pensaba que ser demasiado inteligente haría que la gente no la quisiera. Tomó el teléfono y llamó a la oficina del distrito. Hola, soy el director Martínez de la primaria Lincoln. Necesito hablar con el Dr. Williams sobre uno de nuestros estudiantes. El Dr. Williams fue el director de educación para superdotados de todo el distrito escolar. Hola, director Martínez. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo un estudiante que creo que necesita ser ubicado de inmediato en el programa para superdotados. ¿En qué grado está? 6º grado. Bien, podemos programar exámenes para el próximo mes. Dr. Williams, creo que no lo entiende. Este estudiante no necesita exámenes. Este estudiante está trabajando a nivel universitario. Hubo silencio en el teléfono. Lo siento. ¿Dijo nivel universitario? Sí. Esta tarde, este estudiante resolvió correctamente problemas de cálculo. Cálculo diferencial. Director Martínez, ¿está seguro? Vi al estudiante hacerlo. Tengo el trabajo aquí mismo en mi escritorio. El Dr. Williams guardó silencio un momento. Puede traer a la estudiante a mi oficina mañana por la mañana. De hecho, Dr. Williams, creo que debería venir. Esta estudiante ha tenido un día difícil y quiero que se sienta cómoda. ¿Ella? Sí. Se llama Emma Chen. Tiene 12 años y está en acogida. Acogida. El director Martínez le explicó la situación de Emma. Le contó al Dr. Williams sobre los constantes cambios de escuela. Le explicó cómo Emma había estado aprendiendo matemáticas avanzadas por sí sola durante años. Esto es extraordinario, dijo el Dr. Williams. Nunca había oído hablar de un caso como este. Hay algo más. El director Martínez continuó. Emma obtuvo una calificación perfecta en la prueba clasificatoria del concurso estatal de matemáticas. ¿Una calificación perfecta? Ningún estudiante de su escuela ha obtenido una calificación perfecta. Eso fue lo que me hizo sospechar. Pensé que había hecho trampa. El director Martínez se sintió avergonzado de nuevo. Casi la inscribo en educación especial. ¿Pensabas que una niña superdotada tenía dificultades de aprendizaje? Pensé que era una tramposa. No podía creer que una niña de acogida pudiera ser tan inteligente. La doctora Williams guardó silencio un largo rato. Directora Martínez, necesitamos ayudar a esta niña de inmediato. ¿Qué quiere decir? Una niña con este nivel de capacidad necesita recursos especiales. Necesita materiales avanzados y enseñanza especializada. Necesita trabajar con personas que entiendan a los niños superdotados.
¿Podemos ofrecer eso en la escuela primaria Lincoln? Podemos intentarlo, pero, sinceramente, esta niña podría necesitar recursos que nuestro distrito no tiene. La directora Martínez se preocupó. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Emma podría ser tan avanzada que necesita trabajar con profesores universitarios. Podría necesitar acceso a cursos de nivel universitario. Solo tiene 12 años. La edad no importa cuando una niña es tan superdotada. Lo que importa es darle el nivel adecuado de desafío y apoyo. La directora Martínez pensó en Emma sentada sola en la cafetería, almorzando mientras resolvía problemas de matemáticas con libros de la biblioteca. Doctora Williams, esta niña ha sido ignorada e incomprendida toda su vida. No podemos permitir que esto continúe. Estoy completamente de acuerdo. Déjame hacer algunas llamadas esta noche. Conozco a algunos profesores en la Universidad Estatal que trabajan con niños excepcionalmente dotados. ¿En serio? ¿En serio? No hay muchos niños como Emma, pero existen. Y hay gente que se especializa en ayudarlos. Después de que el director Martínez colgó el teléfono, continuó leyendo el expediente de Emma. Encontró las boletas de calificaciones de Emma de todas sus diferentes escuelas. Había sacado A en matemáticas en todas las escuelas, pero sus otras calificaciones eran mixtas. Algunos profesores le daban A en todas las materias. Otros le daban B y C. El director Martínez se dio cuenta de que las calificaciones de Emma dependían de si sus profesores reconocían sus habilidades. Los profesores que veían su potencial le daban buenas calificaciones. Los profesores que no la entendían le daban calificaciones más bajas. Encontró un trabajo más en el expediente. Era un ensayo que Emma había escrito para su clase de inglés en su escuela anterior. El tema era que quiero ser de mayor. Emma había escrito, quiero ser matemática. Me encanta trabajar con números y resolver problemas. Las matemáticas tienen sentido para mí cuando otras cosas no lo tienen. Los números son iguales en todas partes, incluso cuando todo lo demás cambia. También había escrito, quiero ayudar a otros niños que se sienten diferentes o solos. Quiero que sepan que ser inteligente está bien. Quiero que sepan que pertenecen a algún lugar. El director Martínez sintió lágrimas en los ojos al leer las palabras de Emma. Esta niña brillante había pasado toda su vida sintiéndose fuera de lugar, pero eso estaba a punto de cambiar. Volvió a tomar el teléfono y llamó a la familia Johnson. Hola, señora Johnson. Soy el director Martínez de la escuela primaria Lincoln. Ah, hola, director Martínez. ¿Emma está en problemas? No, señora Johnson. Emma no está en problemas. De hecho, llamo con muy buenas noticias. Explicó lo que había sucedido ese día. Le contó a la señora Johnson sobre el problema matemático de Emma. Habilidades y planes para ayudarla. Siempre supimos que Emma era inteligente, dijo la señora Johnson. Pero no teníamos ni idea de que fuera tan inteligente. Señora Johnson, Emma va a necesitar mucho apoyo en las próximas semanas. Habrá reuniones, evaluaciones y nuevos programas. La ayudaremos en todo lo que podamos. Hay una cosa más. Emma va a competir en el concurso estatal de matemáticas en 2 semanas. ¿En serio? ¿En serio? Y creo que tiene muchas posibilidades de ganar. Después de colgar el teléfono, el director Martínez se sentó en silencio en su oficina durante un buen rato. Pensó en todas las maneras en que el sistema escolar le había fallado a Emma. Pensó en todas las señales que se habían pasado por alto, pero sobre todo pensó en el futuro de Emma. Esta niña brillante que había estado ocultando sus dones estaba a punto de descubrir lo que realmente podía lograr. Mañana sería el comienzo de una nueva vida para Emma Chen. Una vida donde la inteligencia se celebraría, no se ocultaría. Una vida donde sus dones serían nutridos, no ignorados. El director Martínez sonrió al apagar finalmente las luces y cerrar su oficina con llave. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. A la mañana siguiente, Emma entró en la primaria Lincoln nerviosa. No sabía qué esperar.
Ayer había sido tan extraño y sorprendente que apenas podía creer que realmente hubiera sucedido. Mientras caminaba por el pasillo, otros estudiantes la miraban fijamente. Se corrió la voz rápidamente por la escuela de que Emma era una especie de genio de las matemáticas. Algunos niños parecían impresionados. Otros, escépticos. Emma mantuvo la mirada baja y caminó hacia su casillero. Estaba guardando su chaqueta cuando escuchó pasos detrás de ella. Emma. Se dio la vuelta. El director Martínez estaba allí de pie, pero se veía diferente al de ayer. Su rostro era amable y gentil en lugar de severo y dubitativo. Buenos días, Emma. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, creo que necesito hablar contigo antes de que empiecen las clases. ¿Puedes venir a mi oficina? Emma volvió a sentir miedo. ¿Hice algo mal? No, Emma, no hiciste nada malo. Necesito hablarte de algo importante. Caminaron juntos hacia su oficina. Emma notó que otros profesores le sonreían al pasar. Ayer, esos mismos profesores la habían mirado con recelo. En su oficina, el director Martínez señaló la silla donde Emma se había sentado el día anterior. Pero en lugar de sentarse detrás de su gran escritorio, acercó otra silla a la de Emma y se sentó a su lado. Emma, anoche pasé mucho tiempo leyendo tu expediente de la oficina del distrito. Emma estaba preocupada. Los archivos suelen contener cosas negativas sobre los niños de acogida. ¿Qué decía? Decía que eres una joven increíble que ha pasado por momentos muy difíciles. Emma pareció sorprendida. Los adultos no suelen hablar de lo difícil que fue su vida. Emma, me enteré de que has vivido en 7 hogares de acogida diferentes y has asistido a 8 escuelas diferentes. Emma asintió, pero no dijo nada. Me enteré de que muchos profesores a lo largo de los años se dieron cuenta de que eras especial. Escribieron notas en tu expediente diciendo que tenías talento para las matemáticas. ¿Lo hicieron? Sí, pero como seguías moviéndote, nadie pudo ayudarte a desarrollar tus dones. El director Martínez se inclinó ligeramente hacia adelante. Emma, también aprendí que has estado aprendiendo matemáticas avanzadas por tu cuenta desde que tenías 8 o 9 años. Sí, señor. ¿Sabes lo extraordinario que es eso? Emma negó con la cabeza. La mayoría de los niños no pueden aprender solos materias tan difíciles. La mayoría de los adultos no pueden aprender solos materias tan difíciles. Hizo una pausa por un momento. Emma, lo que has logrado sola es extraordinario. Deberías estar orgullosa de ti misma. Emma se sintió extraña al escuchar esas palabras. Nunca se había considerado extraordinaria. Pero Emma, necesito disculparme contigo por, ¿qué? La voz del director Martínez se volvió muy seria. Ayer te traté injustamente. Te acusé de hacer trampa sin darte la oportunidad de explicarte. Emma bajó la mirada hacia sus manos. Hice suposiciones sobre ti basándome en cosas que no tenían nada que ver con tu carácter ni tus habilidades. ¿Qué tipo de suposiciones? El director Martínez se sintió incómodo, pero sabía que debía ser honesto. Supuse que, como estabas en acogida, eras más propensa a hacer trampa. Supuse que, como te cambias de escuela a menudo, no podías ser tan inteligente como sugerían tus resultados en los exámenes. Emma se sintió triste, pero no sorprendida. Los adultos solían hacer ese tipo de suposiciones sobre los niños de acogida. Me equivoqué al pensar esas cosas. El director Martínez continuó. Tu situación de vida no tiene nada que ver con tu inteligencia ni con tu honestidad. Miró directamente a Emma. Eres brillante, Emma. Eres honesta. Eres muy trabajadora. Y siento no haber podido ver esas cosas de inmediato. Emma no sabía qué decir. Nunca un adulto se había disculpado con ella por hacer suposiciones injustas. Emma, ¿me perdonas por dudar de ti? Emma lo miró. Ahora me crees, ¿verdad? Te creo completamente, y me aseguraré de que todos los demás también. También hay esperanzas en ti. Llamaron a la puerta de la oficina. Pase, llamó la directora Martínez. La señora Peterson entró en la oficina.
Llevaba una carpeta grande y parecía nerviosa. «Buenos días, Emma», dijo en voz baja. «Buenos días, señora Peterson». La señora Peterson se sentó en otra silla cerca de Emma. «Emma, yo también necesito disculparme contigo». Emma se sintió confundida. Ayer, la señora Peterson parecía enojada con ella. Hoy, parecía casi asustada. «Emma, cuando obtuviste esa puntuación perfecta en el examen estatal, debería haberme emocionado por ti. En cambio, sospeché». La señora Peterson abrió la carpeta que llevaba. Dentro había copias de todo el trabajo de matemáticas que Emma había hecho en su clase. «Fui a casa anoche y miré todas tus tareas de este año». Extendió los papeles sobre el escritorio de la directora Martínez. «Emma, mira este trabajo. ¿De verdad? Míralo». Emma miró sus tareas de matemáticas. Había sacado la máxima puntuación en todas. «Emma, estas tareas eran demasiado fáciles para ti, ¿verdad?». Emma asintió en silencio. Las terminabas en tan solo unos minutos mientras otros estudiantes trabajaban durante toda la clase. «Sí, señora. Y luego te sentabas tranquilamente a leer tus libros de la biblioteca». «Sí, señora». La señora Peterson negó con la cabeza. «Emma, debería haberme dado cuenta de que un estudiante que termina matemáticas avanzadas de sexto grado en 5 minutos podría estar listo para trabajos aún más avanzados». Señaló una tarea. «Este problema de aquí sobre calcular el interés compuesto. ¿Lo recuerdas?». Emma asintió. «No solo lo resolviste correctamente, sino que lo resolviste de 3 maneras diferentes. Y escribiste una nota explicando qué método era el más eficiente». Emma se había olvidado de esa nota. «Emma, ese tipo de pensamiento matemático es lo que hacen los profesores universitarios, no los alumnos de sexto grado». La señora Peterson parecía triste. «Ignoré todas las señales de que era superdotada porque no podía creer que un niño de acogida pudiera ser tan avanzado». Emma se sintió herida. «¿Por qué no podías creerlo?». La señora Peterson se quedó callada un momento. «Porque nunca lo había visto antes y porque hice las mismas suposiciones injustas que la directora Martínez». Miró directamente a Emma. «Emma, me avergüenzo de cómo te traté. Te merecías algo mejor de mí». Llamaron a la puerta de nuevo. Esta vez era la señora Johnson, la maestra de educación especial. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Por supuesto», dijo la directora Martínez. La señora Johnson se sentó con el grupo. «Emma, yo también te debo una disculpa». Emma no podía creer cuántos adultos se disculpaban con ella. «Ayer estaba preparada para incluirte en un programa para estudiantes con discapacidades de aprendizaje». La señora Johnson negó con la cabeza. «Emma, tú no tienes discapacidades de aprendizaje. Tienes habilidades de aprendizaje muy superiores a las normales». Sacó una hoja de papel. «Anoche investigué sobre niños con talento para las matemáticas». «¿Qué encontraste?», preguntó la directora Martínez. «Descubrí que los niños como Emma son muy raros. Tal vez 1 de cada 10.000 niños puede hacer lo que Emma hace». La miró. «Emma, no solo eres inteligente. Eres excepcionalmente dotada, profundamente dotada». Emma no entendía el significado de esas palabras. «Significa», explicó la señora Johnson, «que tu cerebro funciona de manera diferente al de la mayoría de las personas. Puedes comprender ideas muy complejas que la mayoría de la gente no puede entender». La señora Johnson le mostró a Emma el papel que había traído. «Aquí dice que los niños profundamente dotados a menudo aprenden solos materias avanzadas, igual que tú». «¿En serio? ¿En serio? Emma, no eres rara ni rara. Eres especial de una manera maravillosa». El director Martínez se levantó y caminó hacia su archivador. Sacó los papeles de ayer. Los problemas de cálculo que Emma había resuelto. «Emma, le enseñé estos papeles a mi esposa anoche. Ella es profesora de matemáticas de secundaria». Emma esperó a escuchar lo que su esposa había dicho. «Miró tu trabajo y dijo que era mejor que el trabajo de sus alumnos de último año. Más limpio,
más organizado y más creativo. El director Martínez volvió a sentarse. Emma, mi esposa quiere conocerte. Dijo que nunca había visto un trabajo matemático tan elegante de alguien tan joven. Emma sintió una sensación cálida en el pecho. Nunca antes había oído que su trabajo de matemáticas se describiera como elegante. La señora Peterson recogió los papeles de la carpeta de Emma. Emma, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Llevo 15 años enseñando matemáticas de sexto grado. Sabes más matemáticas que yo. Emma pareció sorprendida. Es cierto. Esos problemas de cálculo que resolviste ayer. Yo no pude resolverlos. Nunca aprendí cálculo. La señora Peterson le sonrió a Emma. Emma, tú te has convertido en la maestra y yo en la estudiante. La señora Johnson asintió. Emma, todas tenemos algo que aprender de ti. El director Martínez miró a todas las mujeres sentadas en su oficina. Emma, te fallamos al principio, pero no te vamos a fallar más. ¿Qué quieres decir? Nos aseguraremos de que recibas la educación que mereces. Nos aseguraremos de que tengas profesores que puedan desafiarte y ayudarte a crecer. Emma se sintió emocionada. Y asustada al mismo tiempo. ¿Qué me va a pasar? Bien, dijo el director Martínez con una sonrisa. Muy bien, miró su reloj. De hecho, en una hora nos reuniremos con la doctora Williams de la oficina del distrito. Se especializa en ayudar a niños superdotados. ¿Creerá que soy inteligente? Emma, dijo la señora Peterson con dulzura. Después de ayer, nadie volverá a dudar de tu inteligencia. Emma sonrió por primera vez desde que entró en la oficina. Tal vez por fin había encontrado un lugar donde ser inteligente no era algo que ocultar. Tal vez había encontrado un lugar al que pertenecía. 2 semanas después, Emma se sentó en el asiento trasero del coche del director Martínez mientras conducían a la Universidad Estatal. Hoy era el día de la competencia estatal de matemáticas. Emma llevaba su mejor ropa, un vestido azul que la señora Johnson, su madre adoptiva, le había comprado especialmente para este día. Llevaba el pelo bien trenzado y llevaba una pequeña bolsa con lápices, borradores y una calculadora. ¿Cómo te sientes, Emma? El director Martínez preguntó mientras conducía. ¿Nerviosa? Dijo Emma con sinceridad. Es normal. Pero recuerda, ya has demostrado que puedes resolver problemas muy difíciles. En las últimas 2 semanas, la vida de Emma había cambiado por completo. La doctora Williams, de la oficina del distrito, estaba asombrada por las habilidades de Emma. Había organizado que Emma trabajara con la doctora Sarah Chen, profesora de matemáticas en la Universidad Estatal. La doctora Chen era una mujer amable, especializada en niños superdotados. Se reunía con Emma 3 veces por semana después de clases. Emma, le había dicho la doctora Chen durante su primera reunión, quiero que sepas que no estás sola. Hay otros niños como tú que aman las matemáticas y aprenden muy rápido. La doctora Chen le había dado a Emma libros nuevos para leer y nuevos problemas para resolver, pero no eran libros viejos de la biblioteca con las tapas rotas. Eran libros de texto nuevos de la librería de la universidad. Emma también había empezado a asistir a una clase especial para estudiantes superdotados de varias escuelas del distrito. En esta clase, Emma conoció a otros niños con un nivel avanzado en diferentes materias. Estaba Marcus, de 11 años, que podía escribir programas de computadora. Estaba Sara, de 10 años, que hablaba 4 idiomas con fluidez. Estaba David, de 13 años, que sabía más de ciencias que la mayoría de los estudiantes de secundaria. Por primera vez en su vida, Emma no se sentía extraña ni diferente. Sentía que pertenecía. Los demás estudiantes de sus clases regulares también habían cambiado su forma de tratar a Emma. En lugar de murmurar sobre su comportamiento tramposo, ahora le pedían ayuda con sus tareas de matemáticas. Emma, un chico llamado Tyler, había dicho ayer, ¿puedes ayudarme a entender las fracciones? Explicas las cosas mejor que el profesor.
Emma estaba encantada de ayudar. Descubrió que disfrutaba enseñando a otros estudiantes casi tanto como aprendiendo cosas nuevas ella misma. La señora Peterson también había hecho cambios en su clase. Ahora le daba a Emma problemas especiales avanzados para resolver cuando terminaba sus tareas regulares rápidamente. Emma, la señora Peterson, había dicho: «Estoy aprendiendo matemáticas nuevas para poder seguir tu ritmo». La señora Peterson estaba tomando una clase nocturna en el colegio comunitario para aprender cálculo. Quería comprender el trabajo que Emma hacía. Incluso los padres adoptivos de Emma, el señor y la señora Johnson, habían aprendido más sobre los dones de Emma. Siempre supimos que Emma era especial, le había dicho la señora Johnson al director Martínez, pero no sabíamos cómo ayudarla. Ahora entendemos que Emma necesita nuestro apoyo de otra manera. Los Johnson habían despejado un rincón de su sala para convertirla en un espacio de estudio para Emma. Le compraron un escritorio y una buena lámpara. Se aseguraron de que tuviera tiempo tranquilo para trabajar en matemáticas. Emma, el señor Johnson, había dicho: «Estamos orgullosos de ti, no solo porque eres inteligente, sino porque trabajas tan duro y eres tan amable con los demás». Ahora, mientras conducían hacia la universidad, Emma pensaba en cuánto había cambiado su vida. «Director Martínez», dijo, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué cambió tanto mi vida? Soy la misma persona que era hace 2 semanas». El director Martínez pensó detenidamente su respuesta. «Emma, eres la misma persona, pero ahora los adultos que te rodean entienden quién eres realmente». Miró a Emma por el retrovisor. «Emma, siempre fuiste brillante. Siempre fuiste especial, pero los adultos no fuimos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta al principio». Llegaron a la universidad y aparcaron frente a un gran edificio. Emma vio a otros estudiantes y a sus familias caminando hacia la entrada. «¿Están listos?», preguntó el director Martínez. Emma respiró hondo. «Creo que sí». Entraron juntos al edificio. Había unos 100 estudiantes de todo el estado. Algunos parecían nerviosos como Emma. Otros parecían seguros y emocionados. Una mujer con un portapapeles marcó el nombre de Emma en una lista. «Emma Chen, de la primaria Lincoln. Bienvenida». Le entregó a Emma una etiqueta con su nombre y un paquete de papeles. «El concurso comenzará en 30 minutos. Buena suerte». Emma encontró un asiento en el gran auditorio. El director Martínez se sentó con los demás padres y maestros al fondo del salón. Emma miró a los demás estudiantes. Algunos eran mucho mayores que ella. Algunos parecían provenir de familias adineradas, con ropa cara y calculadoras sofisticadas. Emma empezó a sentirse intimidada. Quizás no pertenecía allí después de todo. Entonces recordó algo que le había dicho el Dr. Chen. «Emma, las matemáticas no se tratan de tu apariencia ni de dónde vienes. Se trata de lo bien que puedes pensar y resolver problemas. Y eres una de las personas que mejor resuelve problemas que he conocido». Un hombre se dirigió al frente del salón. «Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la competencia estatal de matemáticas». Explicó las reglas. La competencia constaría de 2 partes. Primero, los estudiantes resolverían 20 problemas de opción múltiple. Luego, resolverían 10 problemas más difíciles que requerían explicaciones escritas. «Tienen 3 horas para completar ambas partes», dijo el hombre. «Pueden comenzar ahora». Emma abrió su cuadernillo de examen y leyó el primer problema. Se trataba de calcular el área de una figura irregular. Emma sonrió. Esto era más fácil que los problemas que le había dado el Dr. Chen. Trabajó con constancia en la sección de opción múltiple. La mayoría de los problemas eran similares a los que había resuelto antes en los libros de la biblioteca. Cuando terminó la sección de opción múltiple, Emma solo había empleado 45 minutos. Miró a su alrededor y vio que otros estudiantes seguían trabajando en la primera parte. Emma pasó a los problemas escritos.
Estos eran más difíciles y más interesantes. Un problema pedía a los estudiantes que encontraran un patrón en una secuencia de números y explicaran cómo funcionaba. Otro problema era sobre probabilidad, calculando las posibilidades de que ocurrieran ciertos eventos. El problema favorito de Emma era sobre optimización. Pedía a los estudiantes que encontraran la mejor solución a una situación compleja con muchas variables. Emma trabajó con cuidado en cada problema. Mostró todos los pasos y explicó su razonamiento con claridad. El Dr. Chen le había enseñado que las buenas matemáticas no se trataban solo de obtener la respuesta correcta, sino de explicar cómo se llegaba a ella. Cuando Emma terminó todos los ejercicios, miró el reloj. Había usado 2 horas y 15 minutos. Aún le quedaban 45 minutos. Emma revisó su trabajo cuidadosamente. Encontró un pequeño error en sus cálculos y lo corrigió. Entonces hizo algo que la sorprendió. Al final del cuadernillo de examen, había un problema adicional. Estaba etiquetado como opcional solo para estudiantes avanzados. Emma leyó el problema adicional. Era sobre cálculo, específicamente sobre encontrar el valor máximo de una función compleja. Emma sonrió. Este era exactamente el tipo de problema que le encantaba. Dedicó el tiempo restante a trabajar en el problema adicional. Era desafiante, pero no demasiado difícil para alguien que había estado leyendo libros de texto de cálculo durante 3 años. Cuando se acabó el tiempo, Emma dejó el lápiz y entregó su examen. ¿Qué tal te fue?, preguntó el director Martínez mientras salían del edificio. Fue divertido, dijo Emma. Los problemas eran interesantes. ¿Eran difíciles? Algunos sí, pero la mayoría eran como problemas que ya había resuelto. El director Martínez sonrió. Tenía la sensación de que a Emma le había ido muy bien. 3 días después, el director Martínez recibió una llamada en su oficina. Director Martínez, soy el Dr. Thompson, de la Competencia Estatal de Matemáticas. Hola, Dr. Thompson. ¿Tiene los resultados? Sí, y necesito preguntarle sobre una de sus alumnas. El director Martínez estaba nervioso. ¿Y Emma Chen? Obtuvo una puntuación perfecta en toda la competencia. El director Martínez se dejó caer pesadamente en su silla. Una puntuación perfecta. Una puntuación perfecta. Respondió todas las preguntas correctamente, incluyendo el problema adicional opcional que la mayoría de los estudiantes de secundaria no pueden resolver. El Dr. Thompson continuó, director Martínez, en los 40 años de historia de esta competencia, solo 3 alumnas han obtenido puntuaciones perfectas. Emma es la más joven por 5 años. El director Martínez sintió lágrimas en los ojos. ¿Qué significa esto? Significa que Emma Chen es una de las estudiantes con más talento matemático que hemos visto. Recibirá una beca completa para cualquier universidad estatal cuando esté lista para la universidad. Después de colgar el teléfono, el director Martínez llamó a los padres adoptivos de Emma. Señora Johnson, tengo noticias maravillosas sobre Emma. Esa tarde, Emma entró en la oficina del director Martínez para escuchar los resultados. La señora Peterson, la señora Johnson, el Dr. Williams y el Dr. Chen estaban allí esperándola. Emma, dijo el director Martínez con una gran sonrisa, ganaste. Gané. Respondiste todas las preguntas correctamente. Obtuviste una puntuación perfecta. Emma no podía creerlo. ¿En serio? ¿En serio? Emma, eres la campeona estatal de matemáticas. Todos en la sala comenzaron a aplaudir y vitorear. Emma se sintió abrumada de felicidad. El Dr. Chen se acercó y abrazó a Emma. Emma, estoy muy orgullosa de ti, pero no me sorprende. Sabía que podías lograrlo. La señora Peterson tenía lágrimas en los ojos. MMA, ¿recuerdas cuando pensé que no eras lo suficientemente inteligente para una clase normal de matemáticas? Emma asintió. Estaba completamente equivocada. No solo eres lo suficientemente inteligente para una clase normal de matemáticas. Eres lo suficientemente inteligente para cualquier clase de matemáticas del mundo.
Esa noche, Emma estaba sentada en su habitación mirando su certificado de campeón. Junto a él, en su escritorio, estaba el primer libro de cálculo que había sacado de la biblioteca. Pensó en lo diferente que era su vida ahora en comparación con tan solo un mes atrás. Un mes antes, la acusaron de hacer trampa y la trasladaron a educación especial. Hoy, era la campeona estatal de matemáticas con una beca completa para la universidad. Emma sonrió al abrir un nuevo libro de matemáticas que le había regalado el Dr. Chen. Trataba de cálculo avanzado y ecuaciones diferenciales. Había recorrido un largo camino desde que escondió sus dones hasta que los celebró. Y esto era solo el principio. Habían pasado 6 meses desde que Emma ganó la competencia estatal de matemáticas. Ya era primavera y la escuela primaria Lincoln le parecía diferente a Emma mientras caminaba por los pasillos. El periódico escolar había escrito un artículo sobre la victoria de Emma. Su foto colgaba en el pasillo principal junto a los logros de otros estudiantes. Pero lo más importante era que Emma se sentía diferente consigo misma. Ya no caminaba cabizbaja. Ya no intentaba ocultar lo inteligente que era. Había aprendido que ser superdotada era algo de lo que enorgullecerse, no algo de lo que avergonzarse. Emma iba camino a la oficina del director Martínez, pero no porque estuviera en problemas. Hoy tenía un trabajo muy especial que hacer. Buenos días, Emma, dijo el director Martínez al llamar a su puerta. Buenos días, director Martínez. Él le sonrió. Su relación había cambiado por completo desde aquel difícil día de hacía 6 meses. Ahora, el director Martínez consideraba a Emma una de sus alumnas más importantes. ¿Estás lista para tu presentación de hoy?, preguntó. Creo que sí. Estoy un poco nerviosa. Hoy, Emma iba a hablar ante un grupo de estudiantes de tercer grado que habían sido identificados como posiblemente superdotados en matemáticas. Su trabajo era ayudarles a entender que ser inteligente era maravilloso. No daba miedo. Emma, lo vas a hacer genial. La directora Martínez dijo, estos estudiantes más jóvenes necesitan saber de alguien como tú. Emma llevaba varios meses trabajando como mentora estudiantil. Ayudaba a estudiantes más jóvenes que tenían dificultades con las matemáticas. Y también ayudaba a estudiantes avanzados que tenían miedo de mostrarlo. La doctora Chen le había explicado a Emma que muchos niños superdotados ocultan sus habilidades porque quieren encajar con otros niños. ¿Puedes ayudarlos, Emma? La doctora Chen había dicho que puedes mostrarles que es posible ser superdotado y feliz. Emma se dirigió al aula donde esperaban los alumnos de tercer grado. Había 8 niños sentados en pupitres dispuestos en círculo. La señora Rodríguez. Su maestra presentó a Emma. Estudiantes, esta es Emma Chen. Está en 6º grado y les va a hablar de matemáticas. Emma miró a los jóvenes que la miraban. Algunos parecían emocionados. Otros parecían preocupados. Hola a todos, dijo Emma. ¿A cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? Algunas manos se levantaron lentamente. ¿Cuántos de ustedes piensan que las matemáticas son difíciles? Más manos se levantaron. Emma sonrió. Quiero contarles la historia de una niña que amaba las matemáticas, pero tenía miedo de demostrarlo. Se sentó en una silla para estar a su mismo nivel. Como los estudiantes más pequeños, a esta niña le encantaban los números, los patrones y resolver problemas, pero pensaba que los demás niños pensarían que era rara si supieran cuánto le gustaban las matemáticas. Un niño pequeño llamado Kevin levantó la mano. ¿Qué le pasó? Pasó años fingiendo que las matemáticas le eran difíciles, aunque en realidad eran fáciles. Una niña llamada María preguntó por qué fingía. Emma pensó detenidamente su respuesta. Porque tenía miedo de que si la gente supiera que era diferente, no les agradaría. Los estudiantes asintieron. Entendieron este sentimiento. ¿Pero saben qué pasó? Emma continuó. Fingir la ponía muy triste. No podía ser ella misma. ¿Qué cambió?, preguntó otro estudiante. Finalmente conoció a adultos que la ayudaron a comprender que ser buena en matemáticas era un don,
no un problema. Emma se levantó y caminó hacia la pizarra. Puedo mostrarles algo interesante sobre matemáticas. Los estudiantes asintieron con entusiasmo. Emma escribió un patrón simple en la pizarra. 2, 4, 6, 8. ¿Qué sigue?, preguntó. Varios estudiantes gritaron. Ahora, déjenme mostrarles un patrón diferente. Emma escribió 14.916. Los estudiantes parecían confundidos. Este patrón es sobre números cuadrados, explicó Emma. 1 asterisco 1 igual a 1. 2 asterisco 2 igual a 4. 3 asterisco 3 igual a 9. Pudo ver cómo algunos comprendían. 4 asterisco 4 igual a 16. ¿Qué sigue?, gritó Kevin. Excelente, dijo Emma. Acabas de aprender sobre números cuadrados. Se volvió hacia los estudiantes. Las matemáticas están llenas de patrones hermosos como este. Cuando entiendes los patrones, las matemáticas se convierten en algo así como resolver rompecabezas. María levantó la mano. Emma, ¿de verdad eres buena en matemáticas? Emma asintió. Sí, lo soy. Y durante mucho tiempo me avergoncé de eso. ¿Por qué? Porque pensé que me hacía diferente de los demás niños. Un niño callado del fondo levantó la mano. ¿Se burlan los demás niños de ti por ser inteligente? Emma era sincera a veces. ¿Pero saben qué aprendí? Los estudiantes esperaron. Los niños que se burlan de ti por ser inteligente suelen ser niños que se sienten mal consigo mismos. Los niños felices no se burlan de los demás. Emma volvió a sentarse. También aprendí que hay otros niños que también son inteligentes. Cuando los encontré, hice muy buenos amigos. Les contó a los estudiantes sobre Marcus, que era bueno con las computadoras, y Sara, que hablaba muchos idiomas. Ahora tengo amigos que me entienden. Nos ayudamos mutuamente a aprender cosas nuevas. La señora Rodríguez había estado escuchando en silencio. Emma, ¿puedes contarles a los estudiantes sobre la competencia que ganaste? Emma se sintió orgullosa al contarles a los estudiantes sobre el campeonato estatal de matemáticas. ¿Ganaste el primer lugar en todo el estado?, preguntó María asombrada. Sí, pero lo más importante no fue ganar. Lo más importante fue aprender que no tenía que ocultar quién era realmente. Kevin volvió a levantar la mano. Emma, ¿y si no somos tan inteligentes como tú? Emma sonrió con dulzura. Kevin, todos somos inteligentes a nuestro modo. Algunos son buenos en matemáticas. Otros son buenos en arte, música o deportes. Miró a su alrededor. Lo importante es descubrir en qué eres bueno y no tener miedo de demostrarlo. Una niña llamada Lisa habló en voz baja. Creo que se me dan bien las matemáticas, pero no quiero que otros niños piensen que estoy presumiendo. Emma sintió lástima por Lisa. Recordó haberse sentido igual. Lisa, ¿puedo decirte algo? Lisa asintió. Cuando escondes tus dones, no ayudas a nadie. Ni a ti mismo ni a los demás. Emma se arrodilló junto al escritorio de Lisa. Cuando empecé a ayudar a otros estudiantes con matemáticas, descubrí algo maravilloso. Ayudar a los demás me hacía feliz, y a ellos también. Se levantó de nuevo y se dirigió a todos los estudiantes. Ser bueno en algo te da el poder de ayudar a los demás. Eso no es presumir. Eso es ser amable. La señora Rodríguez sonrió. Emma, ¿estarías dispuesta a visitar nuestra clase una vez por semana para ayudar a los estudiantes con problemas de matemáticas avanzados? Me encantaría, dijo Emma. Después de la presentación, Emma regresó a la oficina de la directora Martínez. De camino, pasó por su antiguo aula de sexto grado. La señora Peterson la saludó por la ventana. Emma le devolvió el saludo. La señora Peterson había cumplido su promesa de aprender más matemáticas. Había completado su curso de cálculo en el colegio comunitario y ahora estaba tomando clases de matemáticas avanzadas en línea. Quiero poder ayudar a la próxima Emma que pase por mi aula, le había dicho la señora Peterson. Emma siguió caminando y se detuvo en el tablón de anuncios del pasillo principal.
Su certificado de campeonato estaba allí expuesto junto con una foto de ella recibiendo el premio. Pero el artículo favorito de Emma en el tablón de anuncios era una carta que la Universidad Estatal había enviado a la escuela. La carta anunciaba que Emma había sido aceptada en un programa especial para estudiantes excepcionalmente dotados. A partir del otoño, Emma tomaría clases de matemáticas universitarias mientras seguía asistiendo a clases regulares en la escuela primaria Lincoln. Será la estudiante más joven aceptada en este programa, decía la carta. Emma sonrió al leer la carta por enésima vez. Hace un año, nunca imaginó que tales oportunidades fueran posibles. Llamó a la puerta de la oficina de la directora Martínez. Adelante, Emma. Emma entró y se sorprendió al ver a varias personas esperándola. El Dr. Chen estaba allí junto con la señora Peterson, el Dr. Williams y el señor y la señora Johnson. ¿Qué hacen todos aquí?, preguntó Emma. La directora Martínez sonrió. Emma, queríamos darte una sorpresa. Emma estaba emocionada y nerviosa. El distrito ha decidido crear un nuevo programa para estudiantes superdotados y quieren establecerlo aquí en la escuela primaria Lincoln. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. El Dr. Williams dio un paso al frente. Emma, tu historia ha inspirado a todo el distrito. Sabemos que probablemente haya otros estudiantes como tú que necesitan apoyo especial. El nuevo programa ayudará a identificar a los estudiantes superdotados con mayor anticipación, añadió la señora Peterson, y garantizará que reciban la educación adecuada desde el principio. La doctora Chen tenía más noticias. Emma, la Universidad Estatal quiere que ayudes a diseñar el programa. Quieren tu opinión sobre qué tipo de apoyo necesitan los niños superdotados. Emma apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres que ayude a diseñar un programa para otros niños? Sí. El director Martínez dijo, Emma, tú entiendes mejor que nadie lo que se siente ser un niño superdotado en el sistema escolar regular. El señor Johnson intervino. Emma, estamos muy orgullosos de ti, no solo por tus logros, sino por la persona en la que te has convertido. La señora Johnson asintió. Emma, nos has enseñado mucho sobre no juzgar a las personas por sus circunstancias. Emma sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Hay una sorpresa más, director Martínez, dijo Inés. Le entregó a Emma un sobre. Esto llegó para ti hoy. Emma abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta del alcalde de su ciudad. La carta decía, querida Emma, tu historia ha inspirado a toda nuestra comunidad. Nos has demostrado que cada niño tiene potencial y que es nuestro trabajo como adultos reconocer y fomentar ese potencial. La carta continuaba, me gustaría invitarte a hablar en nuestra ceremonia anual de premios a la excelencia educativa. Tu mensaje sobre la importancia de creer en cada niño debe ser escuchado por los educadores de toda nuestra región. Emma levantó la vista de la carta. El alcalde quiere que dé un discurso. Un discurso muy importante. El Dr. Chen dijo, Emma, tienes el poder de cambiar la opinión de la gente sobre los niños superdotados y los niños de acogida. ¿Qué te diría? El director Martínez se sentó junto a Emma. Contarías tu historia. Ayudarías a otros adultos a comprender la importancia de buscar el potencial en cada niño. Emma pensó en todos los niños como ella que podrían estar ocultando sus talentos por miedo o porque nadie los había notado todavía. Creo que me gustaría hacerlo, dijo en voz baja. La señora Peterson aplaudió. Emma, ¿recuerdas el primer día que viniste a mi clase? Emma asintió. Pensé que era solo otra niña de acogida tranquila que probablemente pronto se mudaría a otra escuela. La voz de la señora Peterson se emocionó. Casi me pierdo de ver a una de las alumnas más brillantes a las que enseñaré. Miró directamente a Emma. Emma, me has enseñado a observar con más atención a cada alumno. Me has convertido en una mejor maestra. El Dr. Williams añadió, Emma, tu historia ya está ayudando a otros niños. Desde que se supo de tus logros, otros 3 alumnos de nuestro distrito han sido identificados como superdotados.
¿En serio? ¿En serio? Su maestra dijo que escuchar sobre ti les hizo prestar más atención a los estudiantes que podrían estar ocultando sus habilidades. Emma se sintió abrumada por toda la atención, pero también profundamente feliz. 6 meses atrás, había estado sentada en la misma oficina acusada de hacer trampa y enfrentándose a una asignación a un programa de recuperación. Hoy, le pedían que ayudara a diseñar programas para otros niños superdotados y que hablara con líderes comunitarios sobre educación. Pero el mayor cambio no estaba en sus circunstancias. El mayor cambio estaba en cómo se sentía consigo misma. Emma ya no sentía que tenía que ocultar quién era. Ya no se avergonzaba de ser diferente. Había aprendido que sus dones no eran algo por lo que disculparse, sino algo para celebrar y compartir. Gracias, dijo Emma a todos en la sala. Gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. El director Martínez se levantó y se dirigió a su escritorio. Tomó una pequeña foto enmarcada y se la entregó a Emma. La foto mostraba a Emma en la competencia estatal de matemáticas sosteniendo su trofeo de campeón. Pero lo que más le gustaba a Emma de la foto era su sonrisa. Era la sonrisa de una niña que por fin era libre de ser ella misma. Emma, el director Martínez, dijo, quiero que recuerdes algo importante. Emma lo miró. Siempre fuiste brillante. Siempre fuiste especial. Siempre fuiste digno de grandes cosas. Hizo una pausa. Lo único que cambió fue que los adultos por fin aprendimos a ver lo que ya existía. Emma abrazó la foto contra su pecho. Director Martínez, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué habría sido de mí si no me hubieras dado esa segunda oportunidad? Si simplemente me hubieras trasladado al programa de educación especial, dijo el director Martínez con tristeza. Emma, no lo sé, pero agradezco cada día que descubrimos la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Miró a todos los adultos en la sala. Emma, nos has enseñado una lección importante sobre no hacer suposiciones sobre los niños. Emma sonrió. Espero que otros niños no tengan que esperar tanto como yo para que crean en ellos. El doctor Chen habló. Emma, es precisamente por eso que tu voz es tan importante. Puedes ayudar a asegurar que otros niños reciban el apoyo que necesitan antes. Al terminar la reunión y prepararse todos para irse, Emma pensó en su futuro. Continuaría tomando clases avanzadas de matemáticas en la universidad. Seguiría ayudando a los estudiantes más jóvenes a descubrir sus propios talentos y usaría su voz para defender a otros niños que podrían ser ignorados o malinterpretados. Emma salió de la oficina del director Martínez con la cabeza bien alta. En sus manos, llevaba la foto del concurso de matemáticas y la carta del alcalde. Pero en su corazón, llevaba algo aún más valioso, la certeza de que era exactamente quien debía ser. Mientras caminaba por el pasillo de la primaria Lincoln, Emma pasó por el aula donde ahora ayudaba a estudiantes de tercer grado a aprender a amar las matemáticas. Por la ventana, pudo ver a Lisa trabajando en un problema avanzado. Ya no tenía miedo de demostrar lo inteligente que era. Emma sonrió. El ciclo comenzaba de nuevo. Su hija estaba aprendiendo que ser superdotada no era algo que ocultar, sino algo que celebrar. Y Emma sabía que su historia era solo el comienzo. Había muchos más niños ahí fuera esperando ser descubiertos, esperando que creyeran en ellos, esperando su oportunidad de brillar. Emma Chen, la niña de acogida silenciosa que una vez ocultó su brillantez, ahora ayudaba a asegurar que ningún niño tuviera que volver a ocultar sus dones. La niña de la que se había dudado se había convertido en la mujer que ayudaría a otros a creer en sí mismos. Y eso, pensó Emma mientras caminaba hacia su siguiente clase, era la ecuación más hermosa de todas.